Vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, con nuestra mano derecha entonces, y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor para que podamos iniciar con este mensaje, recordando siempre, ¿verdad?, que nuestro compromiso es con la palabra de Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Decimos: esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, 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 nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra confiadamente, Señor, en que tú estás con nosotros, guiándonos, bendiciéndonos, Señor, y también, Padre Santo, ayudándonos para poder comprender este mensaje de tu palabra, Señor, que tú quieres decirnos el día de hoy. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, que nos revele las verdades bíblicas de tu palabra, Señor, y que al salir de este lugar las podamos poner en práctica. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros seamos fieles oidores, y no tan solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor, y que cada día salgamos de este lugar, Señor, siempre con el propósito de poder anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos que están aquí el día de hoy, y te pedimos una grande bendición, porque tu palabra dice, Señor, que tú bendices el día, Señor, que estamos en la congregación, en la iglesia. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Siéntense, hermanos, por favor, y que Dios les bendiga. Que Dios esté con ustedes, hermanos, y que Dios les bendiga. Antes de continuar, hermanos, ¿se acuerdan que esta es nuestra misión y nuestra visión? Hace ya algunos meses atrás que no la leemos, que no la repetimos, que no la recordamos. Esta es nuestra misión y esta es nuestra visión. La misma misión se convierte en visión y la misma visión se convierte en misión. Así que es un juego de palabras, pero nos da verdad para ello. Dice, hermanos, ayúdame por favor a leerlo en esta ocasión. Dice que cada cristiano gane a una persona para Cristo, la traiga al punto de ser bautizada para que sea miembro de esta iglesia local y esté en posición de ser enseñada y discipulada para que su vida sea conformada a la imagen de Cristo. Esa es nuestra visión, nuestra misión, hermanos, que el Señor ha puesto en nuestro corazón en esta iglesia, y está basado, ¿verdad?, en el gran mandamiento de amor y en la gran comisión. El gran mandamiento de amor dice que debemos de amarnos unos a otros, así como el Señor, ¿verdad?, mismo nos ha amado a nosotros. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y la gran comisión dice, hermanos, que vayamos a ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que os he enseñado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, esa es nuestra visión y esa es nuestra misión también como iglesia local aquí en San Miguel de Allende. Y déjenme introducir de esta manera. Hay iglesias cristianas, hay iglesias que parecen que reservan, ¿verdad?, la adoración, o reservan la lectura de la Biblia, o reservan testimonios, o reservan los cultos para, por ejemplo, hoy vamos a celebrar a Dios el Padre, o hoy vamos a celebrar a Dios el Hijo, o hoy vamos a celebrar a Dios el Espíritu Santo, como si fueran personas completamente separadas. Pero por supuesto que debemos de magnificar al Padre y al Espíritu Santo en cada reunión, en cada servicio. Debemos de exaltar a Dios el Hijo también, pero a todos los celebramos por igual. Al Espíritu Santo, a Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, que es el Dios soberano del universo. La iglesia del primer siglo creció porque exaltaba, reconocía el poderío de nuestro Señor, exaltaba a Jesucristo y era el centro de su predicación, pero también le daba oportunidad al Espíritu Santo para que actuara en la vida de cada una de las personas. En mi opinión, ninguna iglesia será vibrante en su crecimiento si no exalta al Señor Jesús, si no exalta al Hijo, al Espíritu Santo y a Dios Padre.
Nosotros como iglesia hemos aprendido mucho acerca de la Trinidad, acerca de el Espíritu Santo, acerca de la obra de Jesucristo y del Padre eterno en nuestras vidas y en nuestro corazón, y espero que lo sigamos haciendo y que por medio del estudio y la palabra de Dios siempre glorifiquemos y exaltemos a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos y en todo momento de nuestra vida. La pregunta es: ¿cuánto sabe usted sobre la asombrosa iglesia del primer siglo llamada la iglesia primitiva? Bueno, ese es el tema de mi mensaje el día de hoy. Y como creyentes, como hijos de Dios, mucho tenemos que aprender de la asombrosa iglesia del primer siglo. Por favor, busquen sus Biblias, o ahí lo tienen en sus hojitas que Miguelito les acaba de repartir. Busquen el capítulo 2 del libro de los Hechos y vamos a hablar acerca de la asombrosa iglesia del primer siglo. Y bien podemos pensar que esa clase de iglesia quiere que Dios sea nuestra iglesia, como la iglesia del primer siglo, neotestamentaria, llena del Espíritu Santo, fundamentada en la Biblia. Una iglesia que honra a Cristo es una poderosa arma en las manos del Dios Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y el modelo de iglesia que Dios desea se encuentra aquí en este libro, en la Biblia, en el libro de los Hechos. ¿No tiene usted el presentimiento de que Dios nos está dando como iglesia, como iglesias en este mundo, una última y extraordinaria oportunidad para un avivamiento antes de que regrese el Hijo de Dios? Claro, el Señor nos quiere avivados, el Señor nos quiere fortalecidos, el Señor nos quiere a nosotros que estemos siempre anunciando el mensaje de la palabra de Dios y que estemos fortaleciendo la vida de las personas que vienen a nuestra iglesia y ganando almas, porque ese es el trabajo principal de toda la iglesia. Yo tengo ese presentimiento de que Dios quiere un avivamiento en esos últimos tiempos antes de que venga el Señor Jesucristo, porque el mundo está en un caos, el mundo está confundido y el mundo ahora está en una inseguridad tremenda por falta de la paz suprema que el Señor Jesucristo solamente puede dar. Y también siento que el mundo nos está mirando una vez más. Siento que el mundo va a poner su vista en los cristianos. Siento que el mundo va a poner su mirada en aquellos fieles que promueven el Evangelio de Cristo. El mundo ha probado casi de todo, cada forma de gobierno, toda clase de líderes, cada placer en exceso, todo lo que el dinero puede comprar, el corazón desear y la mente concebir, y no ha encontrado satisfacción y paz en sus vidas. Y los cristianos se están preguntando una vez más: ¿tenemos nosotros como iglesia la respuesta? ¿Y qué creen que es la respuesta? La respuesta es sí. Tenemos la respuesta a este mundo que está siendo convulsionado y que está siendo confundido. Pero cuando nos miran como iglesia, yo me pregunto: ¿qué es lo que ven en nosotros? ¿Qué es lo que ven en nosotros? Déjenme poner una ilustración muy tremenda, por así decirlo, de la historia humana. Pero un hombre llamado Hitler fue un discípulo de otro hombre llamado Nietzsche. Y Nietzsche fue un cínico impío, un hombre sádico y lujurioso. Y él miró a la iglesia en su tiempo y evaluó el cristianismo. ¿Y sabe qué fue lo que dijo este hombre perverso en relación a la iglesia? Él dijo: si ustedes quieren que yo crea en su Redentor, ustedes tienen que lucir más redimidos. Y creo que es cierto lo que dice este hombre perverso. Si ustedes quieren que yo crea en su Redentor, pueden decir su familia, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, la gente que le rodea, el mundo allá afuera, la iglesia católica, apostólica, romana y todas las iglesias que son religiones que están torcidas en su evangelio. A lo mejor ellas pueden decir: si ustedes quieren que yo crea en ese Redentor, ustedes tienen que lucir un poco más redimidos también. Ahora piensen esto: las ideas que el mundo tiene acerca del Señor Jesucristo no las sacan de la palabra de Dios, porque no las leen, porque el mundo nunca lee las verdades de la Biblia. Las ideas que tienen acerca de Jesucristo las sacan de nosotros.
como nosotros somos, ellos creen que también así es el Señor Jesucristo. Así que somos nosotros las únicas Biblias, por así decirlo, que ellos tienen. Ahora permítame decirle algunas cosas de una iglesia triunfante, y le pido a Dios que haga de nuestra iglesia esa clase de iglesia. Hoy solamente vamos a ver 3 cosas sacadas del libro de los Hechos que nos conllevan al propósito de Dios, a depender del Espíritu Santo y a tomar de su poder. Porque una vez que tenemos esa unción del Espíritu Santo, ese poder, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué tenemos que hacer con ese poder, con esa unción, con esa llenura del Espíritu Santo como iglesia? Bueno, nuestra misión lo dice, que cada cristiano gane una persona para Cristo y que la traigamos a la iglesia para que pueda crecer espiritualmente, en pocas palabras. Y vuelva a hacer las primeras cosas que tiene que hacer como un discípulo. Pero hay 3 cosas que la palabra de Dios nos dice en el libro de los Hechos, capítulo número 2, y de otros capítulos que vamos a sacar el día de hoy. Número 1, ahí lo tienen ustedes en sus hojitas. Número 1, debemos exaltar al Salvador. Una iglesia cristiana, una iglesia cristocéntrica, una iglesia neotestamentaria, una iglesia que adora a Cristo, una iglesia que dice que tiene la Biblia como el centro de su fe y práctica, debe de exaltar al Salvador. Debe de exaltar al Salvador. La adoración. Empecemos con el versículo 22 del libro de los Hechos. Dice que el día del Pentecostés, cuando llegó, muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles, y el Espíritu Santo había bautizado a ese pequeño grupo de creyentes en el cuerpo de Cristo. Y Pedro se levanta para predicar el evangelio, y esto es lo que él dice. Versículo 22, lo tienen ahí ustedes. Si lo tienen, me pueden ayudar a leerlo. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó suelto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en paz. Hermanos, en esperanza. Hermanos, este es el mensaje que Pedro les predicó a los judíos. Él estaba en Jerusalén. Él estaba afuera del templo, donde se le permitía a los gentiles estar presentes y oír el mensaje de la palabra de Dios. Donde estaban los judíos del otro lado, una pared dividía el patio y el templo hacia adentro. Y Pedro se levanta y les dice un mensaje a esos israelitas, a esos judíos que venían cada sábado a escuchar la Torá, la ley y los profetas. Y Pedro se levanta, siendo el judío también, se levanta y dice: señores, yo les vengo a traer un mensaje. Y hermanos, el mensaje que predica Pedro, que predica Pablo, que predicó Bernabé y que predican todos los apóstoles, si ustedes siguen el libro de los Hechos, no es ningún mensaje elaborado, no es ningún mensaje místico, ni tampoco es un mensaje de profundidad teológica como para que yo vaya a un seminario y especializarme en eso. Él les muestra en el centro a Cristo crucificado. Él les muestra a ese Cristo que ellos mismos habían aprendido, mataron, crucificaron y enterraron, le pusieron en una tumba. Pedro predicó un mensaje, y es fácil ver que predicó un mensaje sencillo, evangelístico y cristocéntrico. Ese debe de ser nuestra exaltación. Y la iglesia creció porque exaltaron a Jesús. No exaltaron una iglesia, no exaltaron a una comunidad, no exaltaron a un apóstol. No decían: vean, tenemos aquí al mejor predicador que en redes sociales predica muy bien. Vean, tenemos aquí la mejor iglesia. Vean, tenemos aquí el mejor video para poderles promocionar. Exaltaron a Jesús, quien dijo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En mi opinión, ninguna iglesia será vibrante en su crecimiento si es que no exalta al Señor Jesucristo en sus predicaciones.
Nosotros como iglesia hemos aprendido mucho acerca del Señor Jesús y espero que lo sigamos haciendo. Y que por medio del estudio y la palabra de Dios siempre glorifiquemos y exaltemos al Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Si así lo cree usted, porque yo sí lo creo, porque Él es el atractivo poder de su iglesia. Ahora note el poderoso mensaje que Pedro dijo acerca del Señor Jesucristo. Dijo él 4 cosas importantes en este breve y sencillo discurso. Número 1, predicó acerca de su modo de vida. ¿Qué dice acerca del modo de vida? Ahí lo tienen ustedes en el versículo 22. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Su modo de vida. Alguien escribió un excelente artículo acerca del modo de vida del Señor Jesús. Y él dijo: estoy lejos del blanco cuando digo que todos los ejércitos que han existido, y todos los navíos que se han construido, y todos los parlamentos que se han unido, y todos los reyes que han reinado, todo esto junto no ha afectado la vida del hombre sobre esta tierra tan poderosamente como la vida solitaria de Jesús de Nazaret. Piense sobre esto. Ahí está un hombre nacido hace más de 20 siglos, y en este momento miles de iglesias están llenas con personas que dicen: amamos a Jesús con todo el corazón. Y esto me incluye a mí, porque el Señor Jesucristo es muy real para mí. Así que en primer lugar, Pedro predicó del modo de vida de Jesús, cómo era Jesús en este mundo, y usted y yo debemos de hacer lo mismo. Cuando usted hable con las personas allá afuera, hable del modo de vida y estilo de Jesús. Sí, diga que nuestra iglesia es una fiel congregación que quiere seguir los principios bíblicos, pero no vendemos un templo, no vendemos una iglesia, no vendemos a la gente que aquí se reúne, no vendemos las cómodas sillas que podamos tener, o no vendemos lo accesible que es llegar al templo para que usted pueda estar los domingos en la mañana. Nosotros predicamos un evangelio centrado en el Señor Jesucristo. Que donde quiera que la iglesia se reúne, allí estaremos, allí iremos, a pesar de la distancia y a pesar quizás también de la incomodidad. Pero el Señor Jesucristo nos dice cómo fue su estilo de vida. Número 2, Pedro, ahí lo tienen ustedes, inciso B. Pedro luego predicó acerca del significado de su muerte. Miren el versículo 23, por favor. Dice el versículo 23: a este, entregado por el determinado consejo, ayúdenme, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hasta ahí nada más. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí? Dice que la muerte de Jesús no fue un accidente, ni tampoco fue un incidente. Fue planificado desde antes de la fundación del mundo por el determinado consejo y anticipado conocimiento ¿de quién? De Dios. Dios no estaba allá arriba en el cielo retorciéndose las manos y diciendo: oh, cuán terrible es esto que está sucediendo en el mundo. Y el propósito de la cruz, como lo aprendemos en este mensaje de sustitución, el justo por el injusto, Cristo tomó el lugar de nosotros. Cristo murió por nosotros, Él tomó nuestro lugar, y nosotros no debemos solo de hablar de su vida sin mancha y sin pecado, sino también de su muerte vicaria, que Él murió en la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados. Eso es lo que dijo Pedro. Señores, Él vino no por casualidad, Él vino no nada más porque se le ocurrió a Dios mandarlo. Él vino porque por el determinado consejo y conocimiento de Dios se estableció un plan para este mundo, para que fuésemos redimidos de nuestros pecados. Vino a ustedes y ustedes lo mataron, lo crucificaron y rechazaron ese mensaje de amor de nuestro Salvador. Inciso C, Pedro, refiriéndose al exaltado Salvador, no solo habla de su modo de vida ni del significado de su muerte, sino que también, inciso C, habla del milagro de su resurrección. Vean lo que dice el verso 24. Ahí lo tienen ustedes, ayúdenme. Dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué dice esto? No había ninguna posibilidad de que la muerte podía retener a Jesús en la tumba, y gloria a Dios por ello.
Porque el Señor resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Me acuerdo de una historia. Hace años leí de una araña que vio entrar a un imponente león con su melena a una cueva para dormir y para descansar. Y la araña pensó: voy a aprisionar, fíjense lo que dijo, a ese león dentro de la cueva. Voy a tejer mi telaraña en la puerta de la cueva para que no pueda salir. Y así empezó a tejer y tejer su telaraña a la entrada de la cueva, hasta que por fin la araña terminó de tejer su telaraña. Entonces llegó el momento en que el león se despertó de su sueño, dio un tremendo rugido que hizo temblar el lugar, sacudió el polvo de su melena y salió de la cueva como si nunca hubiera existido una telaraña. Hermanos, pienso sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Es lo mismo también. La muerte no pudo retener adentro al Señor Jesucristo a pesar de que Él había fallecido. La muerte dijo: voy a mantener a Jesús aquí, no podrá levantarse, no podrá salir. Pero Él se levantó de la tumba. El Todopoderoso triunfó sobre sus enemigos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Y de lo que Pedro predicó en ese día del Pentecostés, ungido por el Espíritu Santo, fue acerca del modo de vida de Jesús, de las señales y maravillas que Él hizo, el significado de su muerte por el determinado consejo de Dios y el milagro de su resurrección. Eso es lo que tenemos que predicar. Y para finalizar, Pedro nos habla de la magnificencia de su reino, porque Él es un rey. Él es un rey, el Rey de reyes y Señor de señores. Vean lo que nos dice en los versos 35 al 33, al 35. Ayúdenme a leerlo. Dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no hay un tal vez o quizás, sino un definitivo: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bendito sea el Señor por eso. ¿Dónde está Jesús ahora? Dice la Biblia que Él ha ascendido a las altas montañas de la gloria y está sentado a la diestra del Todopoderoso, esperando que Dios Padre dé la señal y Él bajará de su trono para regresar y gobernar y reinar sobre todo este mundo. Pero Pedro predicó en ese día del Pentecostés que Jesús es exaltado y Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Esa debe ser nuestra predicación hoy en día, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, en nuestras redes sociales, en todas partes que vayamos. Debemos de exaltar al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos como iglesia? ¿Cuál es nuestro deber y privilegio? ¿Cuál es nuestro gozo y nuestro mandamiento? Es por eso todas estas cosas de exaltar al Salvador. Hasta que no hagamos eso, no habremos hecho realmente el propósito de la visión y misión de nuestra iglesia. Pero no solo debemos de exaltar al Salvador. El apóstol Pedro nos enseña una segunda cosa en este pasaje de la Biblia que debemos de hacer. Vayamos allá. Evangelizar al pecador. Eso se llama evangelismo. Evangelizar al pecador. Vean lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 41. Dice, ayúdenme todos juntos, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se fijan el impacto de la palabra de Dios?
Dice que esos varones se compungieron de corazón al escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Pedro no les dijo: allá nos reunimos y damos galletas y café. Allá las hermanas hacen una pizza, que deberías de venir a las reuniones de los martes. Allí habla ese hermano o esa hermana que tiene el don de hablar tremendamente. Cuando hacemos eso, no exaltamos directamente al Señor Jesucristo. Exaltamos a la persona, a la iglesia, al templo, al lugar, al programa, a la conferencia tan padre que vamos a tener, porque el doctor, porque la doctora, porque el Señor, porque la persona que viene tiene tantos títulos y todo lo demás, y nos va a hablar de cómo educar y de cómo hacer y de cómo hacerle con todas estas cosas. Exaltamos solamente lo terrenal que podemos hacer como iglesia. Y no digo que está mal promover algún programa de los que estamos haciendo como iglesia. Pedro, ante los inconversos, predicó el mensaje sencillo de la palabra, pero poderoso de la palabra del Señor. Y dice que ellos se compungieron por eso. A veces creemos nosotros, bueno, porque va a venir el doctor, o va a venir la doctora, o va a venir el psicólogo, o va a venir la psicóloga, ya tremendamente todo San Miguel de Allende va a venir a nuestra reunión y vamos a tener lleno aquí. Y no me malentienda lo que estoy diciendo, porque no estoy demeritando a la persona que nos puede venir aquí a dar un día una conferencia donde Dios le permitió la gracia de estudiar y prepararse para que nosotros entendamos cierto mensaje de la palabra de Dios. No estoy demeritando eso. Lo que estoy diciendo es que cada cosa en su lugar. Y la exaltación del evangelio es del Señor Jesucristo. Y la predicación al pecador es decirle a él ¿qué es el problema de su pecado? Y la palabra de Dios aquí está, no miente. Dice la palabra de Dios que ellos inmediatamente al escuchar este mensaje de que ellos habían sido partícipes del asesinato de ese hombre, del Hijo de Dios, Dios mismo, se compungieron de corazón. Cuando el pecador sabe perfectamente bien que sus pecados están crucificando a Jesús en la cruz, que sus pecados estuvieron presentes el día de la crucifixión, que sigue siendo culpable de esa crucifixión todavía, se arrepiente de sus pecados, porque es el Espíritu Santo el que actúa por medio del evangelio para que las personas digan: señores, ¿qué haremos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para no seguir siendo culpable de ese asesinato del Señor Jesús y de la sangre bendita del Señor Jesucristo? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense para que puedan recibir ustedes el don del Espíritu Santo. Esta promesa no solamente es para ustedes. ¿Es para quiénes? Para vuestros hijos, para sus familias, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamare. Y dice la Biblia que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se agregaron o se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un mensaje sencillo de la palabra de Dios. ¿Cómo quisiéramos que esto ocurriera hoy en día aquí en San Miguel de Allende? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Amén. ¿Quiénes hemos orado para que esto ocurra realmente? Detrás de este mensaje hay toda una serie de cosas previas que tenemos que hacer como iglesia. Permítame que le diga lo que es el verdadero evangelismo, lo que es una verdadera salvación. ¿Y cuáles son sus marcas? Porque están aquí en la palabra de Dios. Ahí lo tienen ustedes. Inciso A. Primero debemos de estar convencidos, dice, por el Espíritu Santo. Como iglesia, tenemos que estar convencidos de que tenemos el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Y los pecadores tienen que estar convencidos también de que ese Jesucristo es el Hijo de Dios, quien es el único que puede librarles de la condenación eterna. Vean lo que dice el verso 37. Dice: al oír esto, ¿qué hicieron ellos? De corazón. He predicado lo suficiente por más de 25 años para saber que algunos cristianos en los servicios de adoración no tienen convicción. No hay convicción. Y mi corazón se apena y pregunto: Señor, ¿qué es lo que sucede? Porque en algunos de nuestros servicios, ¿por qué hay a veces frialdad, distracción, poco interés, cero compromiso al final de la predicación para renovar nuestra vida en esa área que todavía andamos
medio mal o andamos mal. Y al final de cada predicación, cada domingo, ¿verdad?, debemos de salir de la iglesia renovados en nuestras vidas, respondiendo al llamado del Señor. Si no lo hago yo como cristiano, no hay convicción. Por el contrario, en otros, y es algo que usted no puede explicarlo, las personas, ¿verdad?, también salen de este lugar hambrientas, sedientas, y empiezan a tener un compromiso serio con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo es en vano, a menos que el Espíritu Santo descienda y ponga en usted y en mí convicción. Y no solo es estar sentado en una iglesia, conversando, sin orar, y de pronto decir: oh Señor, envíame tu poder de convicción. Primero debe haber una convicción, dice la Biblia, con la convicción que viene de parte del Señor. Segundo, ahí lo tienen ustedes, debe de haber una conversión. Versículo 37 sigue diciendo ahí, ayúdenme. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí está la conversión. Y esto lo dijeron porque ya estaban compungidos de corazón. Luego pasemos al versículo 38. Dice: hermanos, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento significa cambiar de modo de pensar. Es la palabra griega metanoia, que significa literalmente cambio de mente. Para cambiar de modo de pensar. ¿Acerca de qué?, van a decir ustedes. Bueno, la Biblia nos dice cambiar su mente acerca del pecado, tal y como la Biblia lo ve. Usted nunca ha sido salvado si es que no ha cambiado su forma de pensar acerca del pecado. Jesús dijo: antes, si no os arrepentís, todos perecerán de igual manera. 2. No solo es cambiar su mente acerca del pecado, sino cambiar su mente acerca de su propio ego, de su propio yo. Pero no solo un cambio mental acerca del pecado y del ego, sino 3, un cambio de pensar acerca de Jesucristo, acerca de Dios mismo. Cuando usted puede decir: he puesto toda mi esperanza, toda mi fe, donde Dios puso mis pecados, sobre el Señor Jesucristo, eso, mis amados hermanos, es una conversión. Y le pregunto: ¿tenemos la conversión de parte del Señor? ¿Nos hemos convertido realmente? Tal vez usted diga: pero hermano, este versículo no dice nada acerca de la fe. Y puede tener usted razón, no lo dice, pero la fe está intrínseca. Fe y arrepentimiento son los dos lados de la misma moneda. Usted no puede volverse a Dios sin antes dejar el pecado, y no puede dejar el pecado sin antes volverse a Dios. Está intrínseco. Entonces usted no puede volverse a Dios en fe sin arrepentirse, sin volverse a Dios en fe. La conversión es un retornar, es un volverse a Dios. Y usted debe ser convencido y, segundo que dije, convertido por el Señor. Pero hoy en día tenemos a muchos en las iglesias que solo se quedan en el nivel de convencidos. Están en el cristianismo convencidos de que es la mejor religión, de que están en la mejor iglesia y que es un buen estilo de vida. Están convencidos de que el cristianismo les trae prosperidad, y la lista puede seguir. Se convencieron en sus mentes solamente, pero no hubo una conversión del corazón. Por eso muchas personas ya no regresan a las iglesias. Vienen a la congregación, se bautizan, están en la iglesia, pueden tomarse 2, 3 años en la congregación, en su primer amor, y en los cambios de problemas, en la vuelta de la vida, en las situaciones que se les presenta, se apartan de la iglesia. Ojalá fuesen a otra congregación cristiana. Me daría gusto verlos allá, saludarles en otra iglesia y decirles: que Dios te bendiga, qué bueno que encontraste tu lugar donde puedes servir en la iglesia local. Me da gusto. Pero sabemos de personas y tenemos conocimiento de gente que se ha regresado al mundo, que ha vuelto otra vez a hacer las mismas cosas. Como cuando Pedro se decepciona y cree que Jesucristo ya no iba a volver otra vez al mundo y no iba a resucitar. ¿Qué hizo él al día siguiente? Volvió a pescar. 3 años no había tomado las redes. 3 años había dejado lo que era antes. 3 años él no se había vuelto otra vez a sus amistades, a sus amigos, a hacer lo que era antes. Y regresa y dice: bueno, como esto se terminó, agarro las redes y me voy a pescar, porque yo soy ese. Ese me define.
ese hombre que yo era antes, así era yo antes, así agarraba la vida y así tenía esa filosofía. Y se vuelve Pedro otra vez a lo que era antes, tratar otra vez a ir al mundo para pescar. Y allá va y lo trae el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Allá va y lo encuentra otra vez y se le aparece. Y entonces tiene una verdadera convicción y conversión en su corazón. Tercero, usted debe confesar. No solamente debe convencerse, no solamente debe de estar convertido. Tercero, usted debe de confesar. Decíamos a las personas que conocemos, Jocelyn le decía, ¿verdad?, a la hermana del hermano Alejo, le decía, ¿usted ya está convencida? Sí. ¿Usted ya tiene a Dios en su corazón? Ya. Ahora lo tiene que confesar. Tiene que confesar a Jesús delante de todos los hombres. ¿Qué dice la Biblia? El que me confesare delante de los hombres, yo también, ¿qué cosa? Le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo también. Confesar. Vea lo que dice el versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ahora, ¿qué es el bautismo en la Biblia? ¿Acaso el bautismo salva realmente? No. Pero si usted se arrepiente y es completamente salvo, debe de ser bautizado. Esa es la condición. Yo no estoy convencido de que alguien sea verdaderamente salvo si es que dice, sé que debo ser bautizado, pero no lo voy a hacer. Jesús hizo una pregunta muy interesante. Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Cómo puede decir usted que Jesús es su Señor cuando Él mismo ordenó el bautismo y usted, bueno, no usted, sino las personas, son apáticas e indiferentes al respecto de bautizarse? La gran comisión dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles, ahí está, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es la confesión de conversión al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? Es el bautismo público. Esa era la confesión, de manera abierta y con testigos, que su vida ahora estará dedicada al Señor Jesucristo. Usted se identifica con Cristo en las aguas del bautismo del creyente, es lo que dice la Biblia. ¿Qué derecho tiene usted de decir que es discípulo de Cristo si es que no ha tenido el bautismo del creyente? Y cuando hablo del bautismo, no hablo de aspersión o de rociar solo una parte del cuerpo, sino de una inmersión, sumergir totalmente a la persona. Y el bautismo del creyente lo recibe cuando confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Si usted fuera bautizado antes de ser salvado, es como tener su funeral antes de que se muera. Porque el bautismo significa también muerte al viejo hombre. El problema es que este asunto lo estamos entendiendo al revés. La Biblia jamás dice, bautízate y cree, pero sí enfatiza el creer y ser bautizado. Es una manera de confesar al Señor y es una manera de decir, yo le pertenezco a Él. En una iglesia que fui pastor, escuché un niño que recibió al Señor en la iglesia infantil, que teníamos como un programa. No durante el culto de adoración, sino que ellos se iban a un culto diseñado especialmente para los niños. Y el consejero de esa iglesia infantil le dijo a este niño, hijo, ahora necesitas ir al culto grande y decirles que has sido salvado y necesitas ser bautizado. Y bueno, el niño no entendió completamente eso y acercándose a mí al final del culto, me dijo, pastor, ya he sido salvado y ahora necesito ser anunciado en la iglesia. Entonces lo entendió perfectamente bien esa verdad. Una vez que usted es salvo, necesita anunciarlo a todo el mundo, y cuando se bautiza, usted está haciendo eso precisamente, diciéndole a todo el mundo que ahora usted tiene a Jesucristo en su corazón. Es el testimonio público. Y la gente tiene un mal concepto del bautismo. Piensan que tienen que dejar su estilo de vida para ser bautizados. Y eso es un tremendo error, porque el estilo de vida lo dejamos cuando recibimos a Cristo la primera vez en nuestro corazón. ¿Qué es la evangelización del pecador? Es la convicción dada por el Señor. Es la conversión al Señor. Es la confesión, como les dije ahorita, hacia el Señor. Y es el control del Señor. Y al final del versículo 38 dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo viene a usted y lo controla.
El Espíritu Santo toma posesión de usted, que ha sido comprado con la preciosa sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La verdadera salvación no es solamente creer en algo, cree, no. O hacer una cosa, ven a la iglesia, sino recibir a alguien. La verdadera salvación no es solamente ir al cielo cuando usted se muera. Eso es solo uno de los resultados. La salvación no es sacar al hombre de la tierra para llevarlo al cielo. La verdadera salvación es que Dios salga del cielo y entre en el corazón del hombre. Por eso es que esa es la verdadera evangelización del creyente. Anunciamos a un Cristo resurrecto, ¿no es cierto? Esa debe ser nuestra predicación. Así nos reunamos en una casa, así nos juntemos en un café, así nos reunamos en el aire libre, así vayamos a un templo, así tengamos la mejor instalación del mundo, el mensaje no debe de cambiar. Es el mismo. Les anunciamos a Jesucristo resucitado y que Él ahora actúa a través del Espíritu Santo. Número 3, para terminar. Debemos de darle una continuidad al mensaje y el ministerio de Cristo. Pedro no les dijo, bueno, señores, Dios les bendiga, se acabó y me voy. Y Pedro no se fue. Les bautizó, se agregaron a la iglesia y empezaron a crecer espiritualmente. Ese es el proceso normal, para que estén en posición de ser enseñados y discipulados, para que su vida sea conformada a la imagen de Cristo, pero que sean miembros de esta iglesia, ¿qué? Local. Eso significa el darle continuidad al mensaje y al ministerio de Cristo. ¿Ya recibió a Jesucristo alguien de su familia, de ustedes, de sus amigos? Deben de crecer espiritualmente. No es posible dejarlos solos, a la deriva, porque puede suceder lo de la parábola del sembrador, que la semilla fue esparcida y cayó en diferentes tierras y sucedieron diferentes cosas. Puede venir los cuervos y quitar la semilla que ha sido sembrada y comérsela, y no da fruto. Y la persona se enfría, o la persona no tiene un efecto en la vida espiritual, el mensaje de la palabra de Dios. Puede ser que crezca maleza y las presiones y los problemas de esta vida ahoguen a ese nuevo creyente, y entonces no tiene un crecimiento espiritual. Puede ser que simplemente, ¿verdad?, no dio fruto, pero puede ser que esa semilla cayó en buena tierra y su fruto fue al 100%, al 30, al 60, al 100%, y dio su fruto de acuerdo a las capacidades que esa persona tiene. Entonces, la persona que usted evangelizó, la persona que usted discipuló, la persona que usted ganó para Cristo, debe de crecer espiritualmente, debe de desarrollarse espiritualmente. Veamos lo que dice el verso 41 y 42, por favor. Dice, ayúdenme: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de ¿quién? ¿Se fijan? Que no los dejaron ahí nada más. Vamos a ver qué pasa, ya fueron salvados, etcétera, y todo lo demás. Una niña no entendía lo que era la doctrina, y cuando le preguntaron dijo: la doctrina es lo que la gente necesita cuando se enferma el alma. Y qué estupenda respuesta, porque necesitamos mucha doctrina en nuestra alma. Las iglesias más firmes son las centradas en la Biblia, enseñada por sus pastores y líderes de la iglesia. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice la Biblia. Esa es otra forma de decir que ellos continuaron en la palabra de Dios después de Cristo, porque la palabra de Dios les llegó por intermedio de los apóstoles. A partir del capítulo 5 del libro de los Hechos hasta el capítulo 8, por ejemplo, vemos a la iglesia enfrentando problemas internos y externos. No se ponían de acuerdo, había herejías, venían personas y querían, ¿verdad?, sacar ventaja del pueblo de Dios. Dentro de la iglesia hubo casos de deshonestidad. Tenemos a Ananías y Zafira, por ejemplo, que fue el primer caso que se conoció públicamente de deshonestidad. Cuando alguien quiso
¿verdad?, comprometerse con la iglesia y dijo, yo voy a vender una propiedad y la voy a traer aquí a la iglesia y voy a traerlo vendido a los pies de los apóstoles, y es una promesa que hago pública. Bueno, nadie lo obligó, nadie le dijo que tenía que hacer eso, no era un requisito para ser miembro de la iglesia. Vender mis propiedades y traer el dinero a la iglesia no es un requisito. Pero dice, ustedes conocen la historia, Ananías y Zafira murieron porque quisieron, ¿qué cosa? Engañar y mentir al Espíritu Santo. No porque no entregaron el dinero completo, eso no es lo que la Biblia nos dice. Pero les dijo, ¿por qué consintieron los dos en tratar de engañar al Espíritu Santo? Vendida la propiedad, ¿no se les quedaba a ustedes el dinero y no pasaba nada? ¿Qué pasa? ¿Por qué tratan ustedes de engañar al pueblo de Dios y también al Espíritu Santo? Y sucedió lo que sucedió, había deshonestidad, dolores de cabeza administrativos. En el capítulo 6, los apóstoles dijeron, nosotros no podemos atender este asunto, ustedes busquen a los diáconos y entonces ustedes arreglen este asunto. Fuera, la iglesia sentía la presión de la persecución. Los pastores de la iglesia fueron cuidadosos y sensibles al conducir los problemas internos, pero no había mucho que pudieran hacer para prevenir las presiones externas. A pesar de todo, mantuvieron su enfoque en lo que era más importante. ¿Qué era más importante? Dar continuidad exactamente al mensaje del Evangelio de Cristo en la vida de las personas, que estaban creciendo espiritualmente. Cuando vemos que los apóstoles les encaraban o enfrentaban las situaciones de pecado descarado por los miembros de la iglesia o bien por la gente no creyente, notamos una constante, y esa constante era mantener la salud espiritual de la iglesia. La salud espiritual. Se levantaba por allá un hereje y decía, yo quiero hacer esto con la magia y todo lo demás, y guardaban la salud espiritual. Alguien por ahí se levantó y dijo, yo voy a hacer lo que se me pegue la gana con las mujeres y voy a tomar vino y voy a seguir mi vida como quiera que sea y venir a la iglesia. La salud espiritual era primero. Cuando el ministerio y la obra de Cristo son hechas por nosotros, humanos imperfectos, que cuando pasamos por mal testimonio o pecado, necesitamos tener a alguien que con imparcialidad enfrente y encare nuestra vida y forma de vivir. En el tiempo de la iglesia primitiva y durante el Nuevo Testamento, esta tarea era hecha por los apóstoles y luego por los pastores más tarde. Cuando ellos lo hacían, había temor, dice la Biblia, ejemplo y crecimiento. Veamos unos casos, por ejemplo, no tengo mucho tiempo, porque ya el tiempo lo tenemos encima, pero veamos unos casos, por ejemplo, ahí ustedes tienen 1 de Timoteo capítulo 5, lo tienen ahí ustedes. Lo voy a leer rápidamente para que podamos, ¿verdad?, ir entendiéndolo, no lo voy a explicar. Pero este es un caso o varios casos que se enfrentó en la iglesia, que estaba a cargo por el pastor Timoteo, por Timoteo. Vean lo que dice Timoteo 5, versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas, con toda ¿qué? Pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Manda también estas cosas para que sean, ¿qué cosa? Irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, estos problemas los tenía Timoteo en su iglesia. Y Pablo le estaba diciendo, haz estas cosas. Sea puesta en la lista solo las viudas no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero ¿de qué? De su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿De quién está hablando aquí? ¿De qué clase de anciano está hablando aquí, hermanos? ¿De los viejos? No, de los pastores está hablando aquí. No está hablando de los viejos ancianos, de los viejitos, no está hablando. No, está hablando de los
ancianos, de los pastores, de los líderes de la iglesia. ¿Ok? Dice a los, porque ¿cuál es el contexto? El contexto dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Está hablando de los pastores, no están hablando de los que reciben la pensión de allá, no, está hablando de los pastores y líderes de la iglesia. Dice: contra un anciano, todavía sigue hablando de los líderes, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Es que él me dijo y por eso lo voy a acusar, y lo acusa delante de la iglesia y todo el mundo se va en contra de la acusación. No, decía: no admitas, sino en boca de 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos, para que los demás también teman. ¿Hay un hermano que existe pecar? ¿Hay un hermano que no quiere someterse a la Biblia, a la palabra de Dios? ¿Hay un hermano que vive abiertamente con una vida desordenada? Repréndele delante de todos, para que todos teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas, ¿qué dice? Sin prejuicio. ¿Sí lo están leyendo ahí, hermanos? No haciendo nada con parcialidad. Estoy hablando de la Reina Valera, Si ustedes quieren leerlo en su Biblia, así dice también igual. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participéis en pecados ajenos. Consérvate, ¿qué cosa? Puro. En pocas palabras, mantén la salud espiritual de la iglesia. ¿Se fijan? No habla de juzgar, nadie está juzgando a nadie. No habla de tomar decisiones drásticas así, de decir, bueno, pues entonces, ¿verdad? Porque ese es otro tema que podemos tratar aparte. Habla de la salud espiritual. Cuando alguien esté haciendo estas cosas, exhórtale, repréndele, no participes en pecados ajenos. Tito 1:5, no lo tienen ahí ustedes, pero lo pueden abrir en su Biblia, en la palabra de Dios, lo pueden abrir ustedes. Tito 1:5, vamos para allá rápidamente. Estamos hablando de salud espiritual. Los apóstoles y los pastores de la iglesia deben de conservar la salud espiritual. De eso se trata la continuidad del Evangelio de Cristo. ¿Ya lo tienen ahí? Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta. Tito estaba siendo pastor en la ciudad de Creta. ¿Se fijan? Para que corrigieses, ¿qué cosa? Lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La frase que dice que corrigiese lo deficiente habla de salud espiritual. O sea, Pablo había predicado el evangelio en Creta, había formado muchos discípulos, había dejado muchas iglesias, muchas casas que eran iglesias, pero se enteraba ¿de qué? De que la gente vivía mal. Oye, ¿y es malo tomar? Oye, ¿y es malo fumar? Oye, ¿y es malo ir a las fiestas? Y son preguntas que los cristianos se hacen, y vamos a lidiar con eso toda la vida, hermanos. ¿Qué debemos de hacer? Corregir lo deficiente. Tito fue a eso, a Creta. Por eso te dejé en Creta, le dice el apóstol Pablo. Te di las cartas y te dejé ahí. Establece ancianos en cada ciudad. Y ¿sabes una cosa? Corrige lo deficiente. Luego vámonos por allá, por ejemplo, a Tito 2:15. Ahí mismo, vamos para allá. Pero el siguiente capítulo, Tito 2:15. ¿Qué dice aquí Tito 2:15? Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Salud espiritual. Nadie te menosprecie. O sea, habla con toda autoridad, reprende con toda autoridad. Vámonos a Tito 3:8. Nada más estoy tocando algunos ejemplos. Tito 3:8, vámonos para allá al siguiente capítulo. Dice: palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, ¿qué dice? Después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Se fijan? Ya había esta introducción de estas herejías. La gente ya estaba causando divisiones. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es la autoridad? ¿Por qué hacen esto y todo lo demás? Y la gente se empezaba los problemas normales de cualquier asamblea. Y le dice Pablo a Tito: ve y arregla eso por la salud espiritual. Pero me llama la atención lo que dice este último pasaje de la Biblia que hemos leído.
Dice el versículo 9, evita las cuestiones necias. Si alguien está en la iglesia con un tema siendo necio y no quiere entrar en razón, evita esas discusiones. De genealogías. ¿Por qué dice genealogías? Porque dice, bueno, en el caso de ellos, que eran judíos, muchos de ellos, yo soy judío, me deben de respetar porque yo vengo de una genealogía donde yo soy mayor, esto y lo otro, porque tenían ellos las credenciales para hacer eso. Eran pueblo escogido de Dios. Nosotros podemos decir, pues mi papá estuvo en esta iglesia, mi mamá también la fundó, y yo por mi genealogía y mi trayectoria en esta iglesia soy el mayor porque soy el más antiguo. Evita esas cuestiones y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, no van a llevar a nada. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. No importa, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Dios da a la iglesia, pues, su propósito, y Él nos dice cómo debemos de conducirnos. Ahí está la palabra de Dios, cómo debemos de tratar los asuntos internos en la iglesia. Pero este no es el tema. El tema es, hermanos, que los apóstoles le dieron continuidad al crecimiento espiritual de las personas que recibieron a Cristo en el libro de los Hechos. ¿Qué dice? Que ellos crecieron, se multiplicaron, se desarrollaron y siguieron adelante firmes en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Cristo. Entonces, hermanos, vamos a dejarle hasta aquí. La próxima semana, si Dios nos permite, voy a dar los dos puntos. Son 5 puntos importantes que sacamos de aquí del libro de los Hechos. Hoy les compartí 3 y vamos a continuar la próxima semana, primeramente Dios. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Amén. Esto es lo que hace una iglesia del Nuevo Testamento, y esto es lo que hace una iglesia que desea continuar con el mensaje de Cristo donde quiera que esté. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre Santo. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí ahora reunidos en tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón, el entendimiento, y que cumplamos fielmente con este mensaje precioso de la palabra de Dios. Señor, te pedimos que exaltemos a Cristo en nuestra predicación, en nuestros cultos, en nuestras reuniones y en todas las cosas de nuestra vida, que proyectemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Más que el nombre de nuestra iglesia, más que el eslogan de nuestra iglesia, más que el templo que podamos tener o lo elocuente que pueda ser el pastor o cualquier otro líder de la iglesia al predicar, porque no estamos promoviendo a un pastor para que la iglesia se llene. Estamos exaltando a Jesucristo como el centro de nuestra predicación. Señor, permite que al evangelizar al pecador, así como Pedro, podamos exponer el mensaje cristocéntrico, sencillo y puntual de la palabra de Dios. Pedro era un hombre del vulgo, era un hombre sin preparación. Pedro era un hombre que no tenía estudios teológicos y que acababa de negar a Cristo hace unos días atrás, 40, 50 días atrás. Y Cristo tuvo que venir a restaurarlo y decirle: ¿me amas más que todos estos? Y habiendo encontrado esa convicción en su corazón, eso le bastó al Salvador, a Cristo, para poderle encomendar la tarea de apacentar mis ovejas. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, al igual que los demás apóstoles, no más, no menos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, en un día sábado, en el templo donde se reunían judíos y gentiles, predicó un mensaje cristocéntrico de la palabra de Dios. Y el resultado fue una convicción en el corazón de las personas, diciendo: señores, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con esto que nos has predicado? Padre, el poder del Evangelio está en el Espíritu Santo y en ese Salvador en el cual nosotros hemos creído.
Sea un niño, sea un adolescente, sea un adulto, sea un joven, sea un pastor, sea un campesino, sea quien sea. El poder del evangelio no está en el mensajero, no está en la elocuencia de ese hombre o mujer que están hablando del evangelio, ni en la estrategia, ni en la táctica, ni en cualquier otro método que podamos aprender. Está en entregar el mensaje fiel de la palabra de Dios, el oír por fe, el escuchar por fe la palabra de Dios. Y el resultado lo vemos. Y Padre, ayúdanos a dar continuidad a aquellos que vengan a nuestra iglesia para que sean fieles discípulos de Cristo, quedándose en la iglesia, abrazando esa visión y misión y abrazando la palabra de Dios. Gracias por ello. Te lo rogamos y te lo pedimos. Que seamos fieles cristianos comprometidos a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.